¿Qué apretamos ahí? Continuar nomás, porque me aparece un mensaje. Perfecto. Hola, muy buenas tardes a todos los que se están conectando. Muchas gracias por participar hoy día con nosotros. Me presento, mi nombre es Luis Alberto Cortés Huerta, yo soy el gerente de educación clínica de Cardinal Health, y aquí estamos junto a la directiva de CHIEC esperando unos minutitos que nos conectemos para poder empezar este increíble e impresionante webinar que va a ser una maravilla. Así que esperemos unos minutitos más, estamos aquí conectados con ustedes, esperando que se conecte más gente. Ya llevamos 240 participantes rápidamente, había mucha gente esperando al parecer, estaban todos muy ansiosos. 5 minutitos que vamos a partir sin ningún inconveniente. Así que estemos atentos, por favor, si quieren nos escriben por el chat de dónde son, dónde trabajan, de qué país son, porque nos acompañan de muchos países, no solo de Chile, así que por favor lo queremos leer, porque no lo podemos escuchar, lo queremos leer ahí con sus opiniones y sus comentarios. En el chat, por favor, que está a un costado de su pantalla. Tenemos a alguien de Guadalajara, Jalisco, de Chile, mire rápidamente. Santiago de Chile, alguien de Miami, La Serena, Ecuador, mucha gente de Santiago, buenísimo, La Serena, Valdivia, Rancagua, Concepción, Argentina, Bogotá, Costa Rica, Peñaflor, Cañete, miren, como había mucha gente, Quillota, Santiago, México, otra vez, Chillán, San Felipe, miren, tenemos mucha gente, ya vamos en 270 asistentes. De León, Guanajuato, México. Guanajuato, Lima, Perú. Se nos está conectando. Miren. Bienvenida, Anita María. Está en mute, Anita María. Está ahí en mute. Estamos recién recibiendo, Anita, a todos los que se están ingresando. Todavía no partimos formalmente el evento. Sí, todavía perfecto. No lo comenzamos. De Ciudad de México. Pero por favor. Puerto Montt, Perú, sí. Temuco. Del IMSS, Ciudad de México. Puerto Vallarta. Puerto Vallarta. Llevamos Argentina. Casi 300 asistentes. Muchas gracias por haber venido conectando en este momento. Muchas gracias por participar en este evento. Lo esperábamos con muchas ansias. Tenemos mucha gente ahora de México otra vez, Hospital El Pino, Universidad Central. Hoy harta gente de México, de Argentina también. ¡Qué maravilla! Qué bueno que hemos llegado a mucha gente. Seguimos ahora casi los 300, estamos en 297. Para la gente que se ha ido conectando, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Luis Cortés, yo soy de Cardinal Health, estoy junto a la directiva de CHIEC y Ana María del Ministerio de Salud para dar la bienvenida a este evento que lo partimos en 2 minutos. En 2 minutos ya estamos comenzando sin ningún inconveniente. Instituto Nacional del Cáncer presente, Universidad Central de Chile, desde San Luis de Potosí nos saludan, saludos desde México, muchas gracias por la participación. Valdivia presente también. A la Anita están saludando desde Valdivia. Universidad Mayor de Chile, Coaniquén, Chile, Hospital San Borja, por supuesto, presente. Félix Bulnes, ¿cierto? Aquí hoy vamos a 305 personas ya, estamos a un minutito de comenzar, así que nuevamente gracias por conectarse, gracias a CHIEC por estar acá presente también. Concepción, Coquimbo, Hospital San Pablo. Osorno, 10ª región, Hospital San Pablo. CEFAM, Dr. Raúl Yacígilo Prado, bienvenidos. UPC del Hospital Calvo Maquena, bienvenida chiquilla. Elizabeth. Caroline Herrera, muy bien, bienvenida. Talca. Bueno, en honor al tiempo, son 19:09, a nombre de Cardinal Health, yo le doy la bienvenida y dejo con ustedes a Pamela de CHIEC para que puedan disfrutar de este evento. Así que, Pamela, por favor, son todos tuyos la audiencia. Muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida en nombre del directorio de CHIEC al primer webinar de la Asociación Científica Chilena de Estomas, Heridas y Continencia. Hoy revisaremos un tema que se ha tornado cada vez más complejo durante la pandemia, el tratamiento de las lesiones por presión, e iremos desde la evidencia a la práctica. En esta oportunidad
la apertura de la serie de webinar que la Asociación Científica Chilena de Heridas de Estómago y Continencia realizará. Tenemos el placer y el agrado de poder contar con la Directora Nacional de Enfermería del Ministerio de Salud, Ana María San Martín. Estimada Ana María, sea usted muy bienvenida. La dejo para que pueda dirigir unas palabras a todo este grupo humano que la espera. Oh, muchas gracias. Oye, muchas gracias a ustedes, a la Sociedad Científica de Heridas y Estómago, por poder darme la oportunidad de saludar a tantas colegas que se están, ¿cierto?, conectando, no solamente de Chile, sino que a nivel internacional. Esto es un gran avance y apoyo, ¿cierto?, a la enfermería de nuestro país y también internacional. Es un orgullo de poder contar con una sociedad con tanta experiencia, con conocimiento y con cada una de sus integrantes aportando en diferentes áreas. Yo estoy ansiosa de poder trabajar y hacer las guías clínicas, los protocolos con ustedes para poder estandarizar también todos estos procesos de cuidado a nivel nacional y que ¿cómo que se llama? Que las enfermeras puedan ser capacitadas y realmente tener una mejoría continua en la calidad y en la seguridad, ¿cierto?, de la atención a nuestros pacientes. Así que yo realmente me siento honrada, chiquillos, de que usted me dé la oportunidad de saludar en un evento tan importante y que además sé que son nuestras asesoras en este trabajo. Así que muchas gracias y que sea un muy provechoso, digamos, este evento. Gracias. Anita, agradecemos tu presencia en este primer webinar, que es parte de un ciclo que haremos a lo largo de lo que resta del año. Y invitamos a toda nuestra audiencia, ¿cierto?, a que nos puedan responder 4 preguntas que van a aparecer, ¿cierto?, aquí, digamos, la vamos a ver en la pantalla. La idea es que ustedes puedan revisarlas, verlas, contestarlas, y al final de nuestra primera presentación vamos a poder revisarlas en conjunto con nuestra expositora. ¿Ya? Damos paso a las preguntas. Ahí tenemos nuestra primera pregunta, ¿cierto? Y dice, ¿hay que aplicar soluciones antimicrobianas de limpieza a todas las lesiones por presión? Ustedes responden, ¿cierto? Hay una casilla para preguntas y respuestas. ¿Sí? ¿No? Vamos con nuestra segunda pregunta, que dice, ¿se debe desbridar un talón con placa necrótica? Alternativas son, no, nunca se debe desbridar, sí, descartándolo, enfermedad arterial oclusiva con evaluación vascular, y alternativa 3 dice, sí, siempre se desbridará. Por favor, pueden contestar. Acuérdense que hay una casilla para preguntas y respuestas. Y nos vamos con nuestra tercera pregunta, que dice, en una lesión por presión altamente exudativa y con esfacelo, ¿qué sería correcto aplicar? Alternativa 1, hidrocoloide. Alternativa 2, espuma hidrofílica. Y alternativa 3, tul. Por favor, a toda nuestra audiencia les pedimos que puedan contestar. La idea es que tengamos esta previa y podamos revisarlo a lo largo de nuestra presentación. La cuarta pregunta, creo que nos queda una cuarta pregunta y última, dice, al programar una máquina de sistema de presión negativa
en una lesión por presión, categoría 4, ¿qué presión debería usted escoger? Primera alternativa, entre 40 y 50 milímetros de mercurio. Segunda alternativa, entre 50 y 70 milímetros de mercurio. Y última alternativa, entre 75 a 125 milímetros de mercurio. Les pedimos que por favor contesten sus respuestas para después ser revisadas al final de la siguiente presentación. Es para el directorio de ACHIEC muy gratificante poder invitar en este momento a participar, ¿cierto?, de esta presentación a Bárbara Salas Saavedra. Ella es enfermera egresada de la Universidad de Chile, tiene 18 años de experiencia en la gestión del cuidado del paciente crítico adulto, magíster en práctica avanzada, está actualmente comenzando, ¿cierto?, con un posgrado en el área de crítico. Ella es docente del pregrado en las universidades Mayor y Universidad de los Andes, coordina diplomado de enfermería en cuidados críticos, y ella nos presentará hoy actualización en el tratamiento de las lesiones por presión. Bárbara Salas Saavedra, felices de que estés con nosotros. Bienvenida. Hola Pame, saludos a todos. Voy a compartir mi presentación. Un segundo, por favor. Aquí. Entonces. Y voy a hacer un pequeño acomodo. Voy a del internet. Ahí no, sí. Ahí sí, bien. Espero todos me escuchen. No sé si alguien me puede corroborar. Bárbara, se te escucha perfecto y Cuéntame. La presentación habría que centrarla un poquito para poder comenzar. Pero se escucha perfecto, Bárbara. A ver, un segundo, que tengo un tema con la presentación. Sí, Arréglalo más tranquilo. Sí, Barbarita, tranquila, si solamente falta como centrarla para poderla ver. Sí, me voy a ver, voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo, ¿ya? Así se están conectando sí. más personas. Sí, es que hay como está como un segundo, para que quede en óptimas condiciones. Agradecemos esta oportunidad, ¿cierto?, para poder dar la bienvenida a todos los participantes que se están incorporando en nuestro primer ciclo de webinar de la Asociación Científica Chilena de Heridas, Estomas y Continencia, y solicitarles que puedan ir completando sus respuestas, ¿cierto?, en la casilla que está justamente destinada para preguntas y respuestas. Ahí sí. Pame, ¿ahí cómo se ve? Ahí se ve. Avanza, a ver, esta es la primera. Barbarita, ¿es la primera? Sí, la primera. Ya, sí. Avanza una segunda para ir probándola. ¿Ahí? Sí, le falta un poquito como encuadre, Barbarita, como que ajustarla. Perdón, se ve perfecto, solo el efecto de la pantalla. Ahí, sí, ahí estamos perfecto, ¿Está bien? Barbarita. ¿El audio todo bien? Sí, listo, todo el ya. audio. Disculpa,
Muchas gracias, Pablo. Entonces, disculpando este impasse que es propio de las redes, ¿cierto? En este mundo que estamos insertos ahora, les doy las gracias al directivo de HIEC por considerar mi participación con ustedes. Como decía Pame, mi nombre es Bárbara Salas, yo soy magíster en práctica avanzada de enfermería y diplomada en educación para ciencias de la salud. Trabajo en enfermería en cuidados intensivos en el postítulo que entrega la Universidad de Chile y actualmente soy profesora de enfermería de la Universidad Mayor en Chile. Les doy las gracias por asistir y la temática que vamos a revisar a continuación hace alusión a la prevención y el tratamiento de las lesiones por presión, basándonos en la evidencia, como se decía al principio, de una guía internacional que está de libre acceso para todos ustedes. Sean entonces todos muy bienvenidos. A través de esta presentación vamos a revisar brevemente los resultados de aprendizaje, una introducción chiquitita, ¿cierto? Vamos a hablar rápidamente de la clasificación de las lesiones por presión, un poco de la limpieza, debridamiento, que va todo enmarcado dentro de lo que es el tratamiento, y vamos a finalizar con las conclusiones. Dentro de lo que nosotros esperamos para ustedes en esta presentación están estos resultados de aprendizaje, que a lo mejor quedan un poco cortos porque nosotros buscamos expandir este conocimiento que está tan presente ya a nivel de la red, ¿cierto? Es de fácil acceso, pero que tiene un link o tiene un pasadizo, un paralelo con lo que nosotros observamos en la práctica. Entonces, ¿qué buscamos? Que ustedes identifiquen los componentes del tratamiento de las lesiones por presión, pero siempre basado en los lineamientos de la evidencia científica, ¿sí? O sea, nada de lo que se va a conversar en esta presentación hace alusión a experiencias personales, por ejemplo, mías, sino que más bien es a través de la revisión de esta bibliografía disponible. Y también los invito a que reconozcan los conceptos nuevos acerca de estas lesiones por presión que, como mencionaba Pame, en la actualidad están muy presentes. Comencemos entonces diciendo que las lesiones por presión, cuando uno piensa a nivel hospitalario, siempre están muy asociadas a las unidades de cuidado intensivo o a aquellas unidades donde los pacientes son mucho más lábiles. Sin embargo, en la actualidad, y dada la presencia de esta pandemia por COVID-19, hemos visto una mega expansión de estas lesiones que van muy asociadas también a los pacientes que en estado crítico presentan estas situaciones, porque se ha revisado también en la bibliografía que todas estas lesiones por presión triplican en riesgo su presentación cuando un paciente es internado en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros logramos hacer que el paciente salga de estas unidades de cuidado intensivo, por lo general va a ir muy asociada a la presencia de diferentes tipos de lesiones por presión, por lo general en la mayoría de ellos, ¿ya? Y aquí yo hablo de lesiones por presión, como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, y con mucha pena la pongo porque esto fue un paciente en estado grave que posteriormente falleció y presentaba esta lesión por presión que era de unas dimensiones pero terribles, muy grandes. Ustedes pueden ver ahí una lesión que en realidad su abordaje era bastante complejo. Por lo mismo, y dentro de los objetivos de este webinar, es que todos nos demos cuenta que el tratamiento de cualquier lesión va a comenzar siempre con una comprensión aplicada de la etiología y de las causas de esta lesión. Antes de avanzar al concepto en sí, ¿cierto?, al tratamiento, que es lo que nos convoca en esta oportunidad, me gustaría recordarles que la búsqueda de la mejor evidencia es posible para poder dar, o se busca, o se genera en realidad, para poder dar un valor jerárquico a lo que yo estoy leyendo, ¿cierto? O sea, yo debo saber cuál es el peso bibliográfico, cuál es el peso de la evidencia de lo que yo estoy leyendo. ¿Para qué? Para poder tener una guía y poder decidir si es que yo puedo aplicar o no una determinada intervención, un tratamiento o cualquier procedimiento que ustedes tengan a disposición. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros nos tenemos que fijar en la calidad de la evidencia. ¿Y qué significa que yo me fije en la calidad de la evidencia? Es que busco que todo lo que yo lea o todo lo que yo pueda acceder a esta evidencia tenga confianza, que me genere una confianza estimada. ¿Para qué? Para poder apoyar esta recomendación. O sea, si a mí me dicen, pues voy a dar un ejemplo un poco chistoso, no sé, pues si pinte azul esta muralla, si yo esta evidencia la tengo y me asegura que no hay mucho riesgo, para mí es más fácil aplicarla sin riesgo.
pero también tengo que fijarme en lo que es la fuerza. ¿Por qué? De la evidencia, ¿cierto? Porque se me va a indicar hasta qué punto yo puedo confiar si pongo en práctica esta recomendación. Por tanto, y si ustedes se fijan acá, hay muchos niveles de evidencia y hay una jerarquía científica también de esta evidencia en donde la base es la que me va a indicar que es la de menor evidencia, ¿cierto? Hasta un tope en donde uno debiera basar casi todos los procedimientos o tratamientos, por ejemplo, en metaanálisis o revisiones sistemáticas, que son las que nos va a dar la mayor confianza de revisión. Y como ustedes pueden ver ahí, obviamente, si yo me baso en realizar algún procedimiento, por ejemplo, con videos de YouTube o anécdotas personales, la verdad que a la larga estoy poniendo en riesgo a mi paciente más que buscar el beneficio. Entonces, esto es un recordatorio porque toda la guía va a ir mencionando algunos niveles de evidencia. No olvidar entonces que las bases de ambos dibujos que yo les presento son los de menor evidencia y los topes o el color verde, si hacemos un análogo entre los dos, serían los que nos va dando la mayor evidencia. Comencemos entonces por la definición de la lesión por presión, pero antes saber lo que son las buenas prácticas, porque aquí hablo yo de una definición y me muevo hacia la derecha y hablo del concepto de buenas prácticas. Cuando nosotros hablamos de buenas prácticas, quiero decir que no es tan solo una práctica que se defina buena en sí misma, ¿ya? O sea, no porque yo lo digo es bueno, sino que es una práctica que nos va mostrando que funciona bien y que además va a generar buenos resultados por lo que yo la voy a recomendar. Entonces, si yo me voy hacia la izquierda de la diapositiva y reviso este concepto de lesión por presión que sale evidenciado en esta guía, puedo definirlo como un daño que es localizado en la piel, en el tejido subyacente, producto de una presión, o de una presión en combinación con una cizalla, ¿cierto? Ahora bien, este daño va a ocurrir normalmente por esta presión sobre una prominencia ósea. Yo creo que ese es un concepto ampliamente conocido, que si yo dejo algunas zonas del cuerpo del paciente, que sobre todo donde están estas cabezas óseas, por ejemplo el sacro, los talones, y yo lo mantengo de manera constante sobre la presión, estoy exponiendo a la presentación de una lesión por presión. Pero ahora en la actualidad se agrega también que esta presión puede ser ejercida por un dispositivo médico o cualquier otro objeto que esté cerca del enfermo. Por ejemplo, todos los pacientes del área crítica, y espero que aquí también, por ahí leí que habían enfermeras de esta zona, del área crítica, perdón, saben muy bien que el dejar un tubo orotraqueal en una zona permanente también va a generar una lesión. Los mismos dispositivos de monitorización intraarterial, si uno no va cambiando la zona de fijación, también a la larga nos va a llevar a estas lesiones. Una vía venosa periférica que haya quedado muy presionada sobre la piel también eleva el riesgo de la presentación de este tipo de lesiones. Entonces ahora, ¿qué es lo que nos recomiendan dentro de estas buenas prácticas? Se nos recomienda diferenciar las lesiones, usar un sistema de clasificación que sea en un acuerdo clínico, ¿cierto? Y mejorar siempre las habilidades de clasificación de estas lesiones de los profesionales de la salud. Dentro de estas 4 buenas prácticas que yo les menciono, vamos a revisar esta que hace alusión al uso de un sistema de clasificación de lesiones por presión. ¿Y qué dice? Use un sistema de clasificación de lesiones por presión para poder clasificar y documentar el nivel de pérdida de tejido. Si vamos revisando hacia el lado izquierdo, ustedes van a ver 4 recomendaciones, 4 recomendaciones que van orientadas hacia lo mismo. Fijémonos. ¿Qué nos dice? Use constantemente el mismo sistema de clasificación de lesiones por presión. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel hospitalario y idealmente a nivel país, que por ejemplo acá en Chile sí sucede, nosotros usamos el mismo sistema para clasificar las lesiones. Porque si nosotros usáramos sistemas distintos, la verdad es que no podríamos nunca llegar a un consenso. Ahora, ¿qué además nos dicen? Que ingresemos a este sistema de clasificación las lesiones que van a estar asociadas a los dispositivos médicos. ¿Qué nos dicen también? Que esto es novedoso, que no empleemos este sistema de clasificación para las lesiones de presión por mucosa, en las mucosas, perdón. Por ejemplo, cuando estas lesiones se generen a nivel de la presión del tubo orotraqueal, la verdad es que no es recomendado usar este sistema de clasificación. Estas lesiones se escapan un poco a la visibilidad, que es lo que nosotros buscamos para clasificarlas. Y lo que sí nos mencionan
es que al clasificar estas lesiones por presión en categoría estadio 1, en las personas con piel oscura, nosotros debemos confiar en la evaluación de la temperatura de la piel, la humedad subepidérmica, el cambio de consistencia de tejido y la presencia del dolor. No como lo que sucede en las pieles más claras, en donde nosotros hacemos una identificación del eritema. Entonces, ojo con esto, y es bueno que lo vayamos ya considerando, que debemos aunar criterios para lograr establecer una definición o clasificaciones correctas de las lesiones por presión. Ahora, las lesiones por presión se van a clasificar según la cantidad de este tejido visible. ¿Usando qué? Usando este sistema de clasificación. ¿A qué nos ayuda el uso de estos sistemas de clasificación? Primero que nada, nos contribuye al desarrollo de un plan de prevención de las lesiones por presión. Nos va a permitir informar la selección de tratamientos que nosotros estamos decidiendo para nuestro paciente. Va a mejorar considerablemente la comunicación entre los profesionales de la salud. Nos permite la comparación entre instituciones, cosa que sería bastante bueno realizarlo, saber cuál es la prevalencia de las lesiones en el hospital X y cuáles son la presencia de estas lesiones en el hospital y cruzar los datos para poder levantar mucho más información. O sea que lamentablemente acá en Chile está un poco en el desmedro, pero yo sé que estamos trabajando para eso. Y por supuesto, siempre, y es uno de los, no sé si decirlo como problema, pero es uno de los deberes que todavía tenemos como enfermera, es mejorar estas calidades metodológicas de la investigación, ¿sí? Estamos al debe todavía en lo que es generar toda la investigación para poder profundizar estos conocimientos. Entonces, recordar que cuando partimos esta guía, lo primero que hace la guía es solicitarnos que usemos un sistema de clasificación de lesiones por presión. Ahora bien, en el año 2016 se hizo un cambio en la terminología de la definición de estas lesiones por presión. Yo no me voy a detener aquí, sino que es un pincelazo para que vayamos recordando y vinculando, ¿ya? Se cambiaron a 4 categorías y hay 2 más nuevas que voy a revisar un poquito más adelante. Si ustedes miran la diapositiva del lado izquierdo, esta se determinó como categoría 1 y vayan asociándolo también a cuando ustedes están en su hospital y van pesquisando este tipo de lesiones. ¿Por qué? Porque la categoría 1 hace alusión a una piel que está intacta, pero tiene la presencia de este eritema, que se ve claro ahí en la fotografía, ¿cierto? Que no es blanqueable y que tiene cambios en la sensibilidad con temperatura y es firme, ¿cierto? O con firmeza. Fíjense ahora en el dibujo de la derecha hasta dónde progresa este eritema, esta lesión. Sin embargo, si ustedes ya mueven su mirada hacia el lado derecho, están las lesiones con categoría 2, en donde ya existe una pérdida de espesor parcial con una dermis que ya está expuesta. En este caso, el lecho de la herida es viable. Fíjense también que es rojo o rosado, que es fácil de pesquisarlo en esa fotografía, está húmedo y también puede presentarse como una ampolla que está intacta, llena de suero o como una ampolla rota. Entonces, de nuevo, dirijan su mirada hacia el lado derecho y fíjense como ya aquí está la piel, hay una pérdida de esta piel, ya hay una pérdida parcial de esta dermis, ¿cierto? Y se ve clarito en el dibujo, a diferencia del lado izquierdo que todavía no hay pérdida. Si avanzamos en esta categoría, llegamos lamentablemente a estas lesiones que tienen mayor compromiso y al lado izquierdo podemos observar la categoría 3. Yo creo que todos en realidad hemos visto estas lesiones y con esto del tema del COVID yo creo que son muy frecuentes de pesquisar. Y lamentablemente, ¿qué sucede en este caso? Que existe una pérdida de piel de espesor total. ¿Qué pasa acá? Que ya se incluye el tejido adiposo y a menudo este paciente que estamos tratando, ¿cierto? Puede presentar o no tejido de granulación, algo de facelo y una escara. No hay exposición de la fascia todavía, ni de los músculos. Si estuviera ubicada en la zona de tendones, tampoco debiéramos poder observar tendones, ni ligamentos, cartílagos, ni huesos. Pero fíjense ya, aquí en el lado derecho, en el dibujo, que la destrucción ya es mayor.
Y lamentablemente, que estas para mí son las lesiones más complejas y tristemente he visto en todo mi quehacer clínico, son las de categoría 4, que son lesiones ya mucho más difíciles de manejar. ¿Por qué? Porque en esta lesión nosotros vamos a tener una pérdida de tejidos y el espesor de la piel completa. Es cosa que vayan comparando, ¿cierto? Esta que está al lado izquierdo, que es la fotografía, en donde se observa ya una pérdida de este espesor. Además, hay daño de estructura subyacente. Vayan comparándola con la de la derecha, en donde uno puede ver que esta lesión ya pasó hasta el músculo, podría haber una exposición de hueso o de tendones. Pudiera ser que en estas lesiones uno también observe algo de tejido de granulación y de facelo, pero la verdad es que las dimensiones y las profundidades son mayores. Entonces, de un grado, de una categoría 1, llegamos a la categoría 4. Esta nueva clasificación sí incluyó 2 estadios que antes no eran considerados. Partamos nuevamente con la visión del lado izquierdo, en donde se denominan las lesiones por presión que son no clasificables. ¿Qué sucede en esta? Es que existe una pérdida de tejidos y de piel, de espesor, pero que está oculto, ¿cierto? O sea, yo miro esa escara sin saber tanto, podríamos ser lego en este tema y saber si, o sentir, ¿cierto? Que yo no puedo apreciar la totalidad del compromiso de esta lesión porque esta escara me impide la observación de ella. ¿Qué pasa en este tipo de lesiones? Es que existe un daño tisular dentro de esta úlcera que no lo puedo confirmar. Y ese es uno de los problemas de este tipo de lesión, porque está oculto, como yo les decía, por este facelo, por esta escara que está presente, que al ser retirado me va a revelar, por lo general, una lesión que se encuentra en esta categoría 3 y 4, que son las que vimos anteriormente. Y a la derecha ya está esta lesión que se denomina de tejido profundo, en donde el tejido rojo profundo no es blanqueable, por nada del mundo, o sea, ese color no se va a quitar, es persistente, de una coloración marrón o púrpura, ¿ya? La piel puede estar intacta o no, pero hay un área de un color rojo que no es blanqueable, como les decía recién, puede ser marrón, púrpura, con separación epidérmica. ¿Y qué sucede con esta lesión? Que nos revela un lecho ulceral oscuro o una ampolla llena de sangre. Entonces, fíjense cómo varía las dos de gran profundidad y lamentablemente son las que se consideran un poco, o sea, no un poco, en realidad indeterminadas. Bien. Entonces, cuando uno empieza a leer esta guía, por lo general, y ante las revisiones de bibliografía, de evidencia, se hacen preguntas. Cuando realizaron esta guía, se realizaron esta pregunta que ustedes pueden ver en la pantalla. ¿Qué tratamientos locales de lesiones por presión son efectivos para poder apoyar esta curación? El primero, y ahí mencionan, perdón, limpieza, debridamiento, agentes tópicos, ¿qué es lo que usamos en el fondo como tratamiento? Dentro de los primeros aspectos esenciales para poder avanzar en esta lesión está considerado la limpieza y el debridamiento. Como muy bien dice ahí al lado derecho, son aspectos que son cruciales, que son esenciales. ¿Para qué? Para que nosotros podamos preparar este lecho de la herida y crear un ambiente que a la larga, ¿cierto?, nos ayude o promueva esta curación. Punto importante es destacar que existe mucha evidencia, o una evidencia, hablemos de cantidades considerables, sobre la limpieza y debridamiento, pero en las heridas crónicas. Las lesiones por presión todavía están al debe en lo que es la investigación. Ahora, comencemos hablando de esta lesión, de la limpieza de estas lesiones, recordando que la limpieza de la herida es el proceso por el cual nosotros vamos a emplear fluidos. ¿Para qué? Para poder eliminar los contaminantes que están presentes en la superficie de la herida. Pueden ser, además de estos contaminantes, pueden haber restos de apósitos o microorganismos que estén previos a la herida, como también vamos a usar la limpieza para la superficie perilesión. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Limpieza de la lesión. Fuerza de evidencia B1 y de recomendación elevada. Entonces, ¿qué dice esto? Existen 2 estudios que son de poca validez, o sea, una calidad de nivel 1, en donde nos cuentan o nos evidencian de que esta limpieza de la lesión debe realizarse porque está asociada a una reducción estadísticamente significativa de 2 cosas, del tamaño de la herida y de la mejora de la gravedad de esta misma, a diferencia que si yo no lo hiciera. Entonces, es mucho mejor, es más recomendado, no mucho mejor, subamos el nivel, ¿cierto? Digamos, es más recomendable por la evidencia que yo siempre realice una limpieza en vez de no realizarla.
¿Por qué? Porque hay un estudio que me muestra que hay una disminución del tamaño de la herida y que esta va a mejorar en gravedad. Ahora, el tipo y la frecuencia de la limpieza que yo vaya a ejercer debe basarse en el tamaño de la herida, su categoría, estadio, ¿cierto? Y las características de este lecho de la herida. También nos recomiendan siempre, y por favor siempre, manejar el dolor de la lesión previo a la limpieza. No supongamos que el paciente no tiene dolor. Siempre debemos considerar que el paciente puede tener alguna molestia o malestar, por tanto, o dolor incluso, dependiendo de la lesión, ¿cierto? Por lo que siempre debemos considerarlo. También se nos recomienda considerar utilizar una técnica aséptica cuando el individuo, la herida o la cicatrización esté comprometida. Aquí en Chile, por ejemplo, se considera siempre el uso de técnicas asépticas. Yo no sé mucho la realidad en otros países, pero después podrían escribírmelo ahí por el chat, pero la verdad es que al menos hay una recomendación, que es una opinión de expertos, que lo mejor es que nosotros usemos una técnica aséptica para la limpieza de las heridas. Ahora bien, la limpieza de estas lesiones por presión, ¿cierto? Que es el tema que nos convoca ahora, se puede lograr irrigando este lecho. ¿De qué forma? Porque siempre esa es como una duda. Con una presión que sea extremadamente suave. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos una presión que no sea adecuada, vamos a alterar este proceso de revitalización. Y el objetivo de nosotros es evitar la interrupción de este neoepitelio. La presión de irrigación, que es la más óptima o la recomendada para evitar estos traumatismos del lecho de la herida, va a oscilar entre un rango que es de 4 a 15 psi, que es la presión, ¿cierto? Siendo esta fuerza, debe ser mayor que esta fuerza de adhesión que está presente para eliminar los detritos de la lesión. Entonces, si ustedes miran la tabla, aquí se habla de 3 ejemplos de irrigación por presión para la limpieza. Si usamos una aguja 19, nosotros en una jeringa de 35 cc vamos a obtener una presión de irrigación de 8 psi. Si usáramos una de 20 y usáramos una aguja de 28, podríamos obtener una presión de 12. Y si usáramos una jeringa con 12 cc, ¿cierto? Y una aguja 22, voy a obtener una presión de irrigación de 13 psi. Entonces, no olvidar que debemos usar una presión adecuada para lograr una adecuada limpieza. ¿Y qué nos dice la evidencia? Que debe oscilar entre 4 y 15 psi. Ahora, ¿qué dice este encabezado? Use soluciones de limpieza con antimicrobianos para limpiar las lesiones por presión con sospecha o presencia de infección. La verdad es que las lesiones por presión con tejido desvitalizado o con la presencia de del biofilm, que es un gran problema en la evolución de las lesiones, van a requerir un uso más agresivo de soluciones de irrigación o de debridamiento. Entonces, ¿qué dice esta guía? Nos cuenta que las soluciones de limpieza antimicrobianas tensioactivas, ¿cierto? ¿Por qué tensioactivas? Porque tiene que lograr abarcar toda la superficie de la lesión. Pueden incluir voy a decirlo lentito para no equivocarme, pueden incluir polihexametilenbiguanida o el conocido PHMB, que yo creo que al final uno los conoce por las siglas, ¿cierto? Y este diclorhidrato de octenidina, ¿sí? Las soluciones de limpieza antisépticas para ser empleadas en el lecho de la herida pueden contener soluciones de ácido hipocloroso, hipoclorito de sodio y povidona iodada. La verdad es que uno antes decía, pero ¿cómo voy a poner yo cloro a las heridas o povidona iodada? Porque hubo un rato en que la povidona iodada fue bastante lateralizada de las curaciones. ¿Qué nos dice la evidencia en este momento? Que la citotoxicidad de estas soluciones, porque yo pudiera pensar que al usar cloro voy a estar ejerciendo toxicidad, ¿cierto?, sobre mi paciente, sobre la lesión y a la larga sobre el paciente, va a depender mucho de la concentración de esta solución, de la concentración que tengan estas soluciones. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Seleccionar un producto de limpieza que tenga una liberación sostenida, como dice ahí en la pantalla, ¿cierto?, de este agente microbiano a concentraciones que sean suficientemente bajas. ¿Para qué? Para evitar la toxicidad. Y además se nos recomienda usarlo en el menor tiempo posible con el objetivo único de reducir la carga biológica.
Entonces, ojo acá, fíjense ustedes cómo se va moviendo la evidencia. Antes podríamos haber pensado que estábamos cometiendo el crimen más feroz sobre la faz de la Tierra si yo usaba una solución con hipoclorito de sodio. ¿Qué me dice la evidencia ahora? Atención, tú la puedes usar o usted la puede usar siempre y cuando tenga atención con la concentración del producto. Entonces, en relación a este debridamiento, y como ustedes vuelvan a poner, a mí me dio tanta pena este paciente que la verdad, por eso pongo esta fotografía, me quedó muy marcado. Lo siento si la repetí, pero en realidad fue imposible manejarlo. Pero, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos muestra? Que el tejido desvitalizado es inviable y es necrótico, ¿cierto? Si yo lo observo, y yo creo que esta es la foto ideal para eso, lo vamos a observar negro. Va a estar húmedo, va a estar amarillo y obviamente se va a la larga poniendo espeso con una escara que es seca, negrón o marrón. Yo creo que ahí está perfectamente definido a través de la fotografía. Sin embargo, dentro de toda esta oscuridad que muestra esta lesión, el debridamiento se traslada como el componente clave en la preparación de este lecho, ¿sí? Es como la opción que tenemos con este tipo de lesiones, el cual en conjunto con una adecuada vascularización, que es algo que nosotros no podemos olvidar, o sea, si hay lesiones con poca irrigación, estamos cometiendo errores. Sin embargo, si tengo esta adecuada vascularización, voy a facilitar de todas maneras la estimulación de la cicatrización. Ahora, dentro del debridamiento, consideremos que este tejido necrótico es un nido para la infección. Suena súper, a lo mejor nido, ¿no? Pero es un lugar en donde la infección va a poder estar presente. ¿Qué va a suceder? Que va a prolongar esta respuesta inflamatoria, va a obstruir mecánicamente la contracción y va a impedir de todas maneras la revitalización. O sea, si yo miro esa fotografía, digo, ¿cómo voy a revitalizar ese tejido si tengo esa escara que está ahí presente, ¿cierto? Entonces, dentro de este debridamiento hay más, la verdad, yo la verdad consideré 4 que son los más generales, y hace alusión al quirúrgico, al autolítico, al enzimático y al mecánico. Cuando hablamos de este debridamiento que es quirúrgico, es un debridamiento rápido, ¿cierto? Que va a extraer todo el tejido desvitalizado y ¿qué es lo que se emplea para realizarlo? La tijera o el bisturí, ¿ya? Y lo lamentable de esto, que se extiende hacia este tejido viable. Sigamos la flecha hacia la derecha y que nos cuenta este cuadrito, que este debridamiento es más apropiado cuando se debe retirar de manera urgente todo este tejido necrótico, porque obviamente es extenso. ¿Sí? Si hablamos del debridamiento autolítico, vamos a hablar de un proceso que es selectivo. Aquí está descrito como altamente selectivo. ¿Por qué? Porque hay una participación activa de los macrófagos. ¿Qué hacen estos macrófagos? Actúan separando el tejido desvitalizado y esta placa necrótica. Fabuloso, ¿cierto? Y lo bueno que tiene este debridamiento es que regula el ambiente de esta herida. ¿Buscando qué? Buscando una humedad adecuada, un pH óptimo. ¿Para qué? Para que ocurra una autolisis. También está este debridamiento que se llama enzimático, en donde las enzimas proteolíticas o enzimáticas, ¿cierto?, van a actuar directamente en la superficie de la herida. Y está el que nosotros vamos a llamar debridamiento mecánico, que es una forma no selectiva de eliminar el tejido desvitalizado como el tejido viable. O sea, aquí no hay diferenciación de nada, se retira todo. Y lamentablemente, a pesar de que ya está bastante en retirada según la bibliografía, todavía se emplea, se va a asociar a la cicatrización mucho más lenta, a un aumento de las veces de la necesidad de curación, que nosotros a través de estas técnicas buscamos disminuir, ¿cierto? Y lamentablemente a la presencia de dolor. Y por favor les vuelvo a repetir, consideren que todos estos pacientes cursan con dolor. ¿Sí? El dolor es una sensación muy subjetiva y propia del paciente, entonces nosotros no debemos disminuirla o no considerarla. Entonces, ¿qué nos recomiendan? Evite retirar la escara dura y seca en las extremidades y talones isquémicos, a menos que sospeche de infección. Al leer toda la evidencia que está contenida en esta bibliografía, hay un estudio del nivel 3 que es de baja calidad, sin embargo respalda la idea de no retirar la placa necrótica estable. En este estudio cuentan que cuando esta no se retiró, hay un 99.3% de las lesiones que estaban ubicadas, este estudio se realizó en los talones, se curaron en 11 semanas de evolución.
O sea, si bien es de baja calidad, muestra bastante bien que, o respalda, como dice ahí, que no se debe retirar esta placa necrótica. ¿Qué nos recomiendan? Evaluar la escara estable, dura y seca cuando nosotros realicemos los cambios de apósitos de la herida. Consultemos de forma inmediata a un médico, a un cirujano vascular o como lo determinan en sus países, ¿cierto? ¿Cuándo? Cuando nosotros tengamos la presencia de edema, que haya eritema, que haya un aumento de la sensibilidad, ¿cierto? Que haya salida o presencia de un líquido purulento, que exista fluctuación de esta superficie, que nosotros sintamos crepitación o que haya la presencia de un mal olor. ¿Qué quiero decir con esto? Ante la presencia de infección. En caso de infección, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Deberíamos debridarlo urgentemente. Este debridamiento, que debe ser quirúrgico, ¿cierto? Deberá emplearse por los métodos más rápidos, o debiera ser estos dos, perdón, lo que yo menciono acá, un método rápido para poder debridar esta herida en el caso de infección. Entonces, ojo acá, evitemos retirar esta escaradura, pero ¿cuándo yo tengo que hacerlo? Cuando estoy ante la presencia de una infección, pero también siempre tengo que tener mucha atención con lo que dice acá el medio, en donde yo debo hacer la consulta a un médico o a un cirujano vascular. Siempre no hay que borrar de la mente la irrigación. Entonces, ¿qué dice acá? Debridemos la lesión por presión del tejido desvitalizado y la biopelícula sospechosa o confirmada. Y realice el debridamiento de mantención o mantenimiento, ¿hasta cuándo? Hasta que el lecho de esta herida esté libre de este tejido desvitalizado y cubierto con tejido de granulación. ¿Qué dice este consenso? Y que es un fuerte consenso clínico, nos apoya que el debridamiento debe realizarse para la preparación del lecho de la herida, a pesar de falta de ensayos controlados aleatorios, que lamentablemente en toda esta evidencia que apoya esta guía hay mucha comparación, y en general, si ustedes buscaran mucho más lectura de documentos, lo que sucede es que no hay comparación de esta técnica de la debridación versus su no empleo. Si quiero decir con esto que no han realizado estudios que sean completamente aleatorios en donde se separe un grupo que yo sí voy a efectuar esta técnica versus uno que no la voy a efectuar. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos estudios por debridamiento nos van a entregar información. Sí, estamos todos de acuerdo, pero la información que nos entregan estos estudios va muy relacionada a los diferentes tipos de técnicas y no demostrando que si yo debrido una herida es más efectivo que no debridarla. ¿Ya? Ahora, las comparaciones entre los diferentes tipos de debridamiento no muestran diferencias estadísticamente significativas, y eso también hay que considerarlo, porque muchas veces uno tiende a inclinarse más, por ejemplo, hacia el debridamiento quirúrgico, y sin embargo, quizás el otro método me puede prestar mucho más ayuda y no tiene más significancia que el otro, ¿sí? O sea, atención con estos datos. Ahora, ¿qué también dice? Y ojo con este punto. El debridamiento solo lo debo realizar, ¿cierto?, cuando haya una perfusión adecuada en esta herida. Realice una evaluación vascular antes del debridamiento de las lesiones por presión, sobre todo, y esto por favor que quede súper claro, en las extremidades inferiores. Tengo que saber determinar, tengo que saber si existe un suficiente aporte arterial que me ayude a la curación de mi lesión. Porque si no existe este apoyo de irrigación vascular, la verdad es que estoy poniendo más en riesgo a mi paciente que favoreciéndolo. Y se supone que la evidencia nos ayuda a poder determinar acciones correctas que generen un beneficio en el paciente. El debridamiento agudo, el quirúrgico y el ultrasónico, que es uno muy puntual, que fue uno de los que yo no coloqué en la otra tabla, tienen que ser realizados por profesionales de la salud, pero profesionales que sean expertos y que estén calificados. Nuevamente, por favor, y considerarlo, controlar el dolor. Y lo otro que sí tenemos que hacer es emplear instrumentos estériles para este debridamiento que es un poco conservador agudo o quirúrgico, ya además del ultrasónico. Realicemos un debridamiento quirúrgico en presencia de necrosis extensa, celulitis avanzada, crepitación, fluctuación, sepsis, ¿cierto? O una infección que esté relacionada a la úlcera. Esto nuevamente se repite con los puntos anteriores. Utilice métodos mecánicos, autolíticos, enzimáticos, ahí está mal escrito, pero es biológicos, de debridamiento, cuando no hay una necesidad clínica urgente de drenar o extraer tejido desvitalizado.
Y sí o sí, y aquí nosotros tenemos que saber cuando el paciente en realidad tenemos que derivarlo. Remitamos las personas con lesiones por presión que tengan categorías 3 o 4 con presencia de socavamiento, túneles, tractos sinusales, tejido necrótico, que yo sé que no lo voy a poder eliminar, a otros métodos que son ejecutados por médicos, porque aquí se requiere una evaluación quirúrgica, ¿sí? Aquí no podemos dejar de derivarlo pensando que quizás lo podemos solucionar, no. Estas lesiones, por evidencia además, nos solicita una derivación. Ahora bien, dentro de los apósitos para el tratamiento de las lesiones por presión, ¿qué nos dice la bibliografía? Nos dice que son un componente central del cuidado de estas lesiones por presión. Ahora, ¿por qué? Porque estos apósitos nos ayudan en la cicatrización de la herida, nos ayudan a generar ambiente húmedo, nos ayuda a mantenerla, ¿cierto?, de condiciones óptimas. Por ejemplo, en vez de ponerla o de repente no sequémosla al aire, ¿cierto? No, dejémosla que tome un poco de sol. Pongamos una lámpara de calor o sequémosla. Yo he visto una vez hasta con un secador. Entonces, ojo con eso. Estos apósitos oclusivos y semioclusivos que nos ayudan a mantener la humedad en el lecho de la herida y, por supuesto, que es una de las cosas más importantes, mantener la humedad en el lecho de la herida y promover la revitalización. Apósitos para la protección de la piel de alto riesgo, no olvidar, sobre todo en los adultos mayores. Ahora, para todas estas lesiones por presión, seleccione el apósito más apropiado, considerando que diámetro, forma, profundidad, necesidad de abordar la carga biológica, mantener el ambiente húmedo, la naturaleza y volumen del exudado, condición del tejido, el estado de la piel, la presencia de túneles, socavamiento y dolor. Se fijan, no hay una receta, pero sí tenemos que considerarlo. Y aquí son tres recomendaciones que son muy similares, que solamente hace una variación en el tipo de apósito, que puede ser el hidrocoloide, el hidrogel y los que son de membrana polimérica. Para todos estos se recomienda en las categorías 2, ¿cierto?, usarlos cuando la lesión no esté infectada, ¿sí? Ojo con eso, los tres la misma recomendación, solamente se hace una variación del tipo del apósito. Rápidamente, los apósitos hidrocoloides, ¿qué es lo más importante que nos recomiendan? No, por ejemplo, usarlo en ubicaciones anatómicas donde este apósito se va a enrollar. Por ejemplo, siempre pasa en la zona sacra, uno pone un hidrocoloide y se enrolla. Usemos los hidrocoloides y con ojo o con mucha atención en los pacientes adultos mayores. ¿Por qué? Porque cuando yo retiro el apósito puedo generar traumatismos a nivel de la piel. Los apósitos hidrocoloides requieren una menor frecuencia de cambio y eso es algo bueno, ¿cierto? Y obviamente, nuevamente, ojo cuando uno los retira por los traumas de piel. Cuando hablamos del hidrogel, ¿cierto? ¿Qué se recomienda? Usar el hidrogel para lesiones que no estén infectadas y que vayan caminando hacia la granulación. Consideremos usar un apósito para el tratamiento de lechos secos. Cuando hay presencia de altos niveles de exudado, este apósito de hidrogel podría aumentar el riesgo de maceración y sí nos recomiendan considerar el empleo de láminas de hidrogel para lesiones por presión sin profundidad. Ya avanzando hacia el fin de la presentación, usemos apósitos de hidrogel en lesiones por presión que no estén infectadas, en etapa 3 y 4. Y como dice a la izquierda, obviamente se puede usar en el debridamiento autolítico. Consideremos usar el hidrogel para las heridas que tengan un lecho seco, las láminas de hidrogel para lesiones por presión sin profundidad, pero no nos olvidemos de proteger la piel perilesional. El alginato de calcio, ¿qué nos dice? Que podemos ocuparlo en lesiones 3 y 4 con exudado moderado. Cuando irriguemos estas heridas, no nos olvidemos de ver el alginato que queda residual. ¿Por qué? Porque podría causar posibles lesiones si el producto queda en este lecho de la herida. El alginato de calcio está disponible en mechas y hojas o láminas, ¿cierto? Que son como estos cuadrados típicos que es del 10×10. Ojo, aquí la selección se basa en la profundidad y la forma y el nivel de exudado de esta herida. Y no usemos este apósito si el lecho está seco. Use espuma, que son los hidropoliméricos, ¿cierto? Para las lesiones estadio 2 y lesiones mayores. ¿Qué podemos hacer? Podemos usar este apósito de espuma gelificante o un hidropolímero para controlar las lesiones con alta cantidad de exudado. Evite usar pequeños pedazos de espuma en las cavidades, porque esto puede quedar dentro de la herida y no nos vamos a percatar. Y los apósitos de relleno deben usarse bajo los apósitos de espuma para, en las úlceras profundas, ¿cierto? Para llenar el espacio muerto. Use un apósito de película transparente como apósito secundario. Los apósitos transparentes se pueden usar para este debridamiento autolítico.
Los apósitos de heridas transparentes se pueden usar como secundarios y los apósitos no deben emplearse como interfaz de tejido. Y ojo, sí, y nuevamente aquí con el mismo tema de los hidrocoloides, retirémoslos con cuidado para evitar los traumas de piel. Agentes biofísicos administran un tratamiento específico al lecho de la herida y aquí rápidamente, atención, que aquí vamos a hablar de la terapia de presión negativa, brevemente sí. ¿Qué nos dice de la terapia de presión negativa? Que la consideremos para las heridas como terapia complementaria en las lesiones para reducir el tamaño, que es uno de los objetivos y la profundidad de estas lesiones en el estadio 4. Y si se fijan a la derecha, son recomendaciones más que nada de manejo. Si hay un sangramiento, detenga la terapia. Si la lesión por presión se encuentra en el talón o pie, corrobore la correcta irrigación. Nuevamente, ojo, no perdamos ese enfoque. Y debridemos la lesión por presión antes de usarla. Los niveles óptimos de la presión van entre 75 y 150. Y ojo, preste atención a la tubería porque puede existir un alto riesgo que volvamos a incidir en una lesión por estos dispositivos que son médicos. Para finalizar, el tratamiento de las lesiones no es solo el empleo de apósitos. Si ustedes se fijan, es un integrado de conocimiento, es un integrado de componentes esenciales, en donde la identificación de las comorbilidades y otros factores, además de esta adecuada evaluación vascular, más la presencia del dolor, el estado nutricional del enfermo, nos van a ayudar a estimular la resolución de este cuadro y mejorar sí o sí la calidad de vida de los pacientes. Vamos a revisar las preguntas después. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de Bárbara Salas y orgullosas de que forme parte del Comité Científico de la Asociación Chilena de Herida, Estómago y Continencia, ACHEC. Ahora a continuación vamos a revisar las respuestas. Y ahí vemos cómo, Barbarita, yo te voy a ir contando que la primera pregunta que hacía alusión a que hay que aplicar soluciones antimicrobianas de limpieza a todas las lesiones por presión, tuvo una respuesta de sí en el 16% de la respuesta y 84% de los asistentes contestaron que no. Muy bien. Tú nos podés, exacto, ahí tú nos puedes dar el argumento. Como revisamos en la presentación, obviamente, Barbarita, al parecer no se escucha, ¿hay problemas con el audio? se me fue la PAME, pero les voy a contestar yo. Sí, no, Barbarita, ahí mira. ¿Hay problemas con el audio? Ahí sí. No, estamos bien, yo te escucho. Ya, ahí, Barbarita, confírmame si se me escucha a mí, porque voy a leer la segunda pregunta. Dice, ¿se debe debridar un talón con placa necrótica? La alternativa que decía, no, nunca se debe debridar, recibió un 15% de la respuesta. Sí, descartando enfermedad arterial oclusiva con evaluación vascular, recibió un 71% de la respuesta. Y sí, siempre se debridará, un 14% de las respuestas. Pame, no sé si tú me escuchas, pero no veo la pregunta. La pregunta dice, ¿se debe debridar un talón con placa necrótica? Sí, descartando enfermedad arterial oclusiva con evaluación vascular. Esa es la respuesta que recibió el 71% de la respuesta. Así que estamos bien. Vamos a la tercera. Sí, estamos muy bien. Perfecto, vamos a la tercera. Vamos a repetir la primera porque no se escuchó totalmente. Sí, ya.
Barbarita, vamos a repetir la primera pregunta porque hubo un problema de internet aquí, se cayó un poquito y no todo el auditorio pudo escuchar. Entonces, vamos con la primera pregunta. A mí Dice, también se me está... hay que aplicar. Sí, Barbarita, mira, tranquila, tranquila. Dice, hay que aplicar Sí, que no, se me corta el internet. soluciones antimicrobianas de limpieza ya, a todas las lesiones por presión. La respuesta sí tuvo un 16% y la respuesta no, un 84%. Entonces, de la presentación, ¿qué nos podrías tú argumentar ahí? Que como mencioné, no es necesario aplicarlas en todas las lesiones y está recomendada hacia las lesiones que estén infectadas, así que está bien la respuesta. Estamos bien. Entonces, ahora, Barbarita, damos paso a revisar la tercera pregunta. Ya. En una lesión por presión altamente exudativa y con efacelo, ¿qué sería correcto aplicar? El 14% de nuestros asistentes contestó hidrocoloide, un 75% espuma hidrofílica y un 11% contestó tul. Está bien, ahí tenemos que emplear espumas hidrofílicas recordando las características de este apósito y que están recomendadas por la evidencia, así que estamos bien. Estamos bien. Vamos a la cuarta y última pregunta. Y que dice así, al programar una máquina de sistema de presión negativa en una lesión por presión, categoría 4, ¿qué presión usted debería escoger? Entre 40 y 50 milímetros de mercurio, 32% de respuestas. Entre 50 y 70, 29% de respuestas. Y entre 75 y 125, un 40% de respuestas. Ahí reforzar que es la última la alternativa correcta, se recomienda entre 75 y 125. Así que ahí atención, hay que revisar esa respuesta. En porcentaje, si bien el 40% es la totalidad, recordarle a los demás participantes que eso es lo que nos recomienda la bibliografía. Barbarita, ¿qué más quiere que yo le diga? Excelente presentación y estamos muy orgullosos y orgullosas como directorio de ACHEC que hoy seas parte de nuestro comité científico. Felices de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, A Pam. continuación, no, gracias a usted, Barbarita. Y a continuación voy a presentar, ¿cierto?, a Claudia Ramírez Castro, que le voy a pedir que active, ¿cierto?, su cámara y podamos verla. Ella es nuestra presidenta de ACHEC, enfermera docente, asesora técnica en manejo avanzado de heridas de Coaniquén, quien hoy nos presentará un caso clínico basado en el Time CD-IST. Adelante, Claudia, todo suyo el escenario. ¿Cómo están, queridas y queridos compañeros? Un gusto estar acá, feliz de estar después de esa presentación magistral que hizo Bárbara Sala. Y bueno, vamos a hablar de caso clínico de lesión por presión. Y yo pongo la presentación se basa en tratamiento, pero yo creo que recordar que antiguamente nosotros teníamos esta pregunta o esta premisa siempre cada vez que nos enfrentábamos a un paciente con una lesión. ¿Qué le coloco? Y la otra pregunta era, después de qué le coloco, ¿qué tengo? Yo creo que varias están riéndose así como, si en realidad quiero que desde que, ¿cómo se llama?, ingresen a CHIEC, si es que se van a inscribir, o desde que empiecen a trabajar en el manejo de la evidencia, se den cuenta que no es la base para partir cuando nos enfrentamos con un paciente. Cuando partimos de la premisa de qué apósito le pongo, ténganlo por seguro que vamos a empezar con pequeñas complicaciones de la lesión, vamos a empezar con eventos adversos probablemente, las heridas se nos van a estancar, y tiene que ver principalmente porque cuando uno se enfrenta a un paciente con una lesión, debe valorar con un enfoque holístico y sistemático al paciente, evaluar aspectos físicos, aspectos sociales, aspectos psicológicos.
y por supuesto determinar todos los factores sistémicos y locales que afecten nuestro proceso de cicatrización o que impidan la cicatrización. Todo esto, yo creo que esta confusión nos partió desde que comenzamos en el manejo avanzado de herida, ¿cierto? Y cuando parte el TIME partió en el año 2003 y es un acrónimo fantástico y que nos dice preparación del lecho de la herida. Pero ya en el año 2005, Dosset y Newton nos decían, ojo, que el TIME es una parte, pero lo que nosotros tenemos que ver es identificar la etiología de la herida, evaluar el TIME, ¿cierto? Pero no olvidarnos de fijar metas, evaluar todas las intervenciones que hagamos, ¿cierto? Y no olvidarnos que si la herida está cicatrizada, hacer la correcta prevención para que no vuelva la recidiva, y si la herida no está cicatrizada, volver a comenzar con la evaluación. Por lo tanto, siempre que tengamos y nos enfrentemos una herida, sea cual sea, tenemos que tener clara cuál es su etiología. Me explico, cuál es la causa de la herida. No da lo mismo una lesión por presión que una dermatitis asociada a incontinencia. ¿Y por qué les digo esto y soy tan enfática? Porque no quiero que pase esto, que estamos en el 21, que esto de la pandemia me come los años, en donde estamos haciendo curaciones que creemos que es un pie diabético, mira que en realidad fue por una lesión por presión, pero el paciente es diabético, y le hacemos curaciones y terminamos de esta forma. Eso es lo que no queremos. Por lo tanto, por eso puse ahí a John Travolta en Pulp Fiction, ahí como, ¿qué le pongo? Olvídenlo, eso está out. Como nosotros somos HIEC y queremos además no solo entregarles el tema del tratamiento, sino que también queremos mostrarles nuevas herramientas, le queremos mostrar esta nueva herramienta que es el TIME CDST. El TIME ha evolucionado mucho desde el 2003 y el año 2020 la WUMS, la World Union World Healing Society, nos ofrece una guía en donde nos habla de la importancia de de tener una buena herramienta para hacer una correcta evaluación al paciente que tiene una lesión. Y dentro de estas, la que nos recomienda la WUMS es el TIME CDST. Tengo que decir que personalmente yo conozco todos los TIME, hay TIME, Timers, TIME H, TIME S, pero este creo que es el más completo y el que le sirve mucho sobre todo a las enfermeras que no diariamente están todo el día curando. Por lo tanto, esto ¿qué es lo que es? Esta es una herramienta sin salida numérica que combina la preparación del lecho de la herida con la evaluación holística del paciente, que no nos falte nada cuando tengamos que tomar decisiones conscientes, decisiones basadas en evidencia. Por lo tanto, objetivo principal de TIME CDST es estandarizar la evaluación del tratamiento de las heridas con el fin de reducir la variabilidad clínica, que nos digan, mira, la enfermera A hace mejor curación que la enfermera B. En realidad, nosotros, los enfermeros en manejo avanzado de herida, no colocamos apósitos, queridos. Nosotros hacemos gestión del paciente con una lesión. Y para hacerla, lo que tenemos que hacer es saber perfectamente una evaluación completa y además llegar al diagnóstico etiológico, saber la causa de la lesión. Este es un acrónimo, por supuesto, que está dividido en letras A, B, C, D y E. La letra A, obviamente está en inglés, habla de valoración del paciente, la letra B de la incorporación de un equipo multidisciplinar o interdisciplinar idealmente, la C, controlar y tratar las causas subyacentes y todas las barreras que afecten la cicatrización, la D de decidir sobre el tratamiento de la herida más apropiado y la E, la evaluación y reevaluación. Fíjense que en la D recién estamos con el tema de decidir respecto a qué le vamos a colocar. Bueno, y aquí les muestro un caso rápido porque me queda poquito tiempo. Es un paciente post-COVID que ingresó, estuvo 2 meses en la UCI de un hospital de Santiago, le salvaron la vida, estuvo con 3 neumonias asociadas a ventilación mecánica, estuvo 3 veces en posición prono, más de 30 días con ventilación mecánica, por lo tanto terminó lleno de lesiones por presión, pero cuando yo lo conozco es esta la que está complicando. Aquí viene saliendo de un desviamiento quirúrgico y el paciente hay que idealmente tratar de rellenar lo más rápido posible la herida porque el paciente se tiene que ir idealmente ya luego a su domicilio.
Por lo tanto, en la primera etapa evaluamos al paciente, ya sabemos aquí que es una lesión por presión, categoría 4, como lo dijo muy bien Barbarita. El paciente, cuando evaluamos el bienestar, el paciente no se encuentra bien, está muy deprimido, no puede entender que estuvo más de 2 meses y medio desconectado, que no sabe nada de su familia. Recuérdense que estos pacientes no tienen contacto con sus seres queridos. Evaluamos el lecho de la herida, es bastante extensa. Nos vamos a la letra B ahora. Letra B, incorporar un equipo multidisciplinar. El paciente es un paciente bastante complicado, como ya les contaba, está muy deprimido, está muy ansioso. De hecho, él me dice que no, que le explicamos que esta es una lesión por presión, que tiene que empezar con la rehabilitación, que tiene que movilizarse. El paciente me dice que no quiere, y producto de esto mismo se habla con el médico tratante y empezamos a trabajar en un equipo interdisciplinar. No solo yo, enfermera, manejo avanzado de heridas, sino que también las enfermeras de esta clínica, ¿cierto? Ingresa a tratarlo un psiquiatra, el psicólogo, empiezan a ver todo el tema de la nutrición, está perdiendo mucho líquido, el paciente está perdiendo muchas proteínas, ¿cierto? Por el exudado. También entra muy fuertemente la rehabilitación con nuestro kinesiólogo, que se involucra mucho con el tema de la lesión por presión, empieza a movilizarlo, ¿cierto? Y también el tema de la fonoaudióloga. Por lo tanto, incorporamos al equipo multidisciplinar. En la letra C, controlar o tratar todas las causas y las barreras en la curación. Bueno, ya nos damos cuenta la extensión de la herida. Fíjense que esta herida es bastante profunda, se ve el sacro, tiene un socavamiento, ¿cierto? Además, el paciente, como ya les decía, no quiere movilizarse, tiene el problema de su movilidad, por lo tanto hay que trabajar con esto. Ya está todo el tema del colchón antiescara, estamos en esta clínica, están pendientes de esto. Entonces, lo que más nos está complicando aquí es el tema del dolor, así que también ingresa el neurólogo. Y ya cuando ya tenemos toda esta evaluación completa, fíjense, nos vamos recién a la D, que es donde decidimos cuál es el tratamiento más adecuado. Cuando decidimos cuál es el tratamiento más adecuado, es aquí donde nos metemos con el time. Y cuando ocupamos el time o la preparación del lecho de la herida, chicas y chicos, chiquillos queridos, lo más importante es ser criterioso. Evaluar lecho de la herida, y evaluarlo, no preguntarnos qué le pongo, sino que evaluar lecho, qué es lo que queremos, cuáles son los objetivos que queremos con esta herida. Y en el caso de esta, queremos un lecho de la herida sano y viable, por lo tanto debemos hacer un desbridamiento. Independiente que ya tuvo un desbridamiento quirúrgico, debemos continuar limpiando esta lesión. Queremos una herida sin infección y sin inflamación, por lo tanto debemos bajar la carga bacteriana. Esta herida tiene mucho exudado, por lo tanto debemos controlarla y debemos cuidar que esta lesión, yo le puse un relojito porque tiene un socavamiento, o sea, hay piel despegada y hay una invaginación desde las 9 hasta aproximadamente las 4 de la tarde. Por lo tanto, necesito rellenar ese socavamiento que tiene una longitud aproximada de 4 a 5 centímetros. Por lo tanto, necesitamos algo que en el fondo todos estos objetivos los pueda cumplir. Decidimos en equipo colocar terapia de presión negativa, que creo que era lo más adecuado. Pero no usamos cualquier terapia de presión negativa, sino que usamos una terapia que tiene instilación y que además tiene, no sé si me estoy pasando ya en el tiempo, sí, me estoy pasando, que tiene además una esponja especial. Entonces, además de hacer presión y succionar, tira agua y se va limpiando constantemente la herida y va limpiando la lesión, va sacando el esfacelo. Fíjense el cambio desde el 10 al 18 de junio. Fíjense, el esfacelo lo sacamos la gran mayoría, se granuló rápidamente y la esponja es una esponja especial que se las puse abajo para que no se vayan a confundir. Esto es una máquina especial, por supuesto, que no es el tema de nuestro webinar. Aquí
en el 10, como yo les mostraba aquí, el 18 suspendemos instilación con esta espuma especial y empezamos ya netamente con terapia de presión negativa porque lo queremos es que rápidamente granule, porque queremos que el paciente se vaya a hospitalización domiciliaria porque él tiene que estar con su señora, la extraña mucho. Fíjense que del 22 de junio al 30, cómo rellena el socavamiento, ya cada vez es menor, ya el despegue de la piel es de 1 centímetro. Y en la E de resultados, recordar que una lesión por presión debiera esperarse que se achique al mes de tratamiento por lo menos entre un 30 a un 40% del volumen inicial. Ojo con este dato. Por lo tanto, partimos con un volumen de 252. ¿Cómo calculo el volumen? Esto es muy arcaicamente largo por ancho por profundidad. No hay más, no tenemos de estas cámaras especiales que nos dicen los estudios, no, esto es largo por ancho por profundidad, y tenía un volumen de 252, y fíjense cómo cuando retiramos la terapia de presión negativa el 3 de agosto, casi un mes o un poco menos de un mes, 108, por lo tanto cicatriza más del 50%, por lo tanto cumplimos el objetivo. Y esto es lo que pasa en hospitalización domiciliaria. Obviamente uno se encariña con los pacientes y continué en contacto con los enfermeros de domiciliaria y fueron muy agradables, muy buena onda, y ayudé también, entre todos curamos la lesión y este paciente pudo sanarse completamente. Ya en diciembre pasó una Navidad sin herida, estuvo aproximadamente cuatro meses en manejo avanzado de heridas. Eso, muchas gracias. Claudita Ramírez, nuestra querida presidenta, agradecemos la revisión del caso clínico y vamos a dar paso, porque hay varias preguntitas, pero las vamos a juntar, ¿cierto?, para la parte final. Muchas gracias. Y a continuación le vamos a pedir a Solange Cortés Luengo, ¿cierto?, que nos pueda prender su cámara. Solange es directora del Comité de Heridas del Hospital Clínico José Joaquín Aguirre, diplomada del curso de Heridas, Estomas y Continencia de la Universidad de Chile. Ella tiene una vasta experiencia en el manejo de fístulas enterocutáneas y, por supuesto, que es nuestra querida vicepresidenta de esta asociación. Ella nos presentará nuestro segundo caso clínico. Se ve, así que adelante. Gracias, Pame. Bueno, yo quiero compartir con ustedes, a mí con este caso igual me sacan un poquito de mi área de confort, que son la ostomía, la fístula, pero como participo en el comité de heridas de nuestro hospital, quiero contarles nuestra experiencia y cómo nos está resultando el tratar estas heridas, que ustedes van a ver que son bastante parecidas, porque la pandemia está dejando algunas consecuencias que vamos a seguir viendo, lo más probable. Para el desarrollo de este caso clínico también lo voy a hacer a través de esta herramienta de apoyo para la decisión clínica, que es el TimeCDST. Y bueno, vamos a evaluar nuestra paciente. Este caso clínico se trata de una mujer joven de 30 años que es portadora de una vasculitis con ANCA positivo y que su principal afección es una afección renal, así que ella hace 12 años recibe diálisis. Durante sus primeros 10 años de diálisis fueron a través de diálisis convencional, y luego por acabamiento, por agotamiento del capital venoso, tuvieron que hacerlo a través de peritoneodiálisis. Y estando ella en peritoneodiálisis, comenzó con un cuadro de dolor abdominal brusco y fiebre, que la hizo consultar pensando, obviamente, que como era usuaria de peritoneodiálisis, lo que tenía era una peritonitis bacteriana, así que empezaron con antibióticos por el catéter peritoneal, pero no mejoró su condición general, sino que al contrario empeoró. Así que unos días después consultó a nuestro servicio de urgencia en el hospital clínico, y ahí se estudió rápidamente. La paciente venía en muy malas condiciones, y lo que resultó tener era una neumonía COVID positivo, una neumonía por SARS-CoV-2, que se las voy a poner acá en la historia clínica, ¿ya? Y además tenía una observación de una sepsis de foco abdominal porque ya estuvo con mucho dolor. Estuvo prácticamente la primera semana en prono y en tratamiento de esta neumonía, y nuevamente alzó parámetros inflamatorios,
Le hicieron unas imágenes y en las imágenes apareció que tenía una perforación de víscera hueca, así que fue a pabellón. La verdad es que tenía una peritonitis de 4 cuadrantes debido a esta perforación de víscera hueca, así que fue necesario hacerle una hemicolectomía derecha más una ileostomía terminal. Durante las siguientes 2 semanas evolucionó relativamente bien, esto es de febrero de este año, pero desafortunadamente se intentó hacer weaning que no fue exitoso, y la tuvieron que mantener en ventilación mecánica, observando luego de unas semanas después una lesión traqueal que la verdad es que esto complicó mucho la evolución de esta señora, de esta joven mujer, y hizo muchas infecciones intercurrentes, y esto sucedió entre marzo y abril. Finalmente logró ser traqueostomizada a finales de marzo y empezó su periodo de weaning en el mes de abril. En este mes nosotros las conocimos porque nos llegó una interconsulta para mostrarnos que fue una interconsulta, la verdad que fue por otra causa, porque lo que ella tenía era una ostomía que estaba funcionando mal, y nosotros la conocimos y fuimos a evaluarla de manera integral. Yo soy parte de un comité de herida, y nuestro comité de herida ahora está haciendo, debido al aumento que tuvimos de lesiones por presión el año pasado en relación a la profundidad de las lesiones, tuvimos 30% de lesiones más profundas durante el año 2020 debido a la pandemia, así que estamos implementando en una marcha blanca un equipo multidisciplinar de personas que trabajan con las heridas, y somos un grupo de enfermeras que vamos y acompañadas con un cirujano plástico y observamos las lesiones en estadio 3-4 para poder saber cuál es el aporte que nosotros podemos hacer, y así de manera también de acortar el tratamiento que se les ofrece a los pacientes. Entonces nos encontramos con este tipo de lesión en una mujer joven, usuaria de corticoide, y que ya llevaba mucho tiempo hospitalizada. Ustedes pueden ver una lesión profunda, muy parecida a la lesión que Claudia nos acaba de mostrar, que la mayor cantidad de tejido que se ve es un tejido esfacelado. También tiene un túnel, un socavamiento. Este es un socavamiento que va desde las 10 a las 2 en el sentido del reloj, y que nosotros medimos a través de un cotonito estéril y que medía hasta 3 centímetros. La herida tenía 3,5 centímetros de profundidad, y ustedes pueden ver que es una lesión por presión, pero que además tiene una extensión. Generalmente uno las lesiones por presión las ve de forma circular y están siempre sobre una prominencia ósea, pero ustedes ven acá, no sé si aquí con el mouse yo les los puedo mostrar, esta extensión lateral que tiene, y eso generalmente es lesión asociada a humedad. Entonces tiene una lesión que además está complicada por la humedad, que provenía desde el exudado, que era abundante, muy abundante, y ustedes pueden ver ahí unas zonas de blanquecinas donde se ven las zonas de maceración. Entonces nos encontramos con esta lesión, pero además tenía otra sorpresa. Esta niña estaba multiescaral, la verdad, era una paciente que lo había pasado muy mal, y aquí estamos en un dilema, el dilema que tenemos todas las enfermeras que estamos en intrahospitalario y que sabemos que vamos a enviar pacientes con estas características. ¿Cuáles de todas estas lesiones que tuvo esta paciente pueden ser prevenibles y no prevenibles? Ustedes ven ahí en la primera fotografía que también tiene una lesión por presión en ambos talones, que las clasificamos en estadio 4, tiene 2 lesiones isquiáticas que ya estaban en fase de regeneración, se ven un poquito más pequeñas, y las clasificamos en estadio 3, la que tiene facelio, estadio 4, la otra porque tenía una pequeña placa necrótica, y en las extremidades inferiores ella ya estaba siendo tratada porque mientras estuvo hospitalizada en la unidad de cuidado intensivo, comenzó con mucho dolor en las extremidades y le aparecieron unas lesiones que finalmente fueron biopsiadas y terminaron siendo unas úlceras por calcifilaxis, ¿ya? En general, y dejamos indicaciones para todas estas lesiones, pero nos vamos a concentrar solamente en esta lesión por presión sacra. Entonces, la verdad es que como nosotros tenemos la facilidad dentro del hospital de poder trabajar con un equipo un poco más grande, nos contactamos inmediatamente con el cirujano y empezamos a planificar el cuidado que iba a tener esta paciente, junto con todos los equipos que la estaban viendo, y estaba siendo vista por psiquiatría, por la unidad de dolor crónico, por la unidad de nutrición desde el día 0. Entonces teníamos mucho del camino ya andado, y ya estábamos trabajando a través de un equipo interdisciplinario. Obviamente hay que evitar que estas lesiones sigan aumentando o que aparezcan lesiones porque tenemos otras prominencias óseas que ellas no las tenían ulceradas. Entonces la idea es revisar, supervisar y vigilar que el protocolo de prevención de otras lesiones por presión esté presente, y esta paciente fue clasificada durante todo el tiempo que estuvo hospitalizado como una paciente de alto riesgo, ¿ya?
Hay algunas situaciones que no las vamos a poder modificar, como por ejemplo que ella es usuaria de corticoides y que la evidencia nos dice que los corticoides pueden influir en la rapidez de la curación de las heridas. Y eso también fue una de las cosas que nos llevó a decidir luego cuál iba a ser nuestro tratamiento. Para decidir el tratamiento, nosotros utilizamos este concepto que nos ayuda a preparar el lecho de la herida, y si ustedes ven, nosotros teníamos acá mucho tejido faselado, así que la idea fue hacer debridamiento y limpieza de este tejido. Nosotros hicimos solo debridamiento autolítico, porque no tenemos mucha expertise, y la verdad es que las enfermeras no nos gusta hacer mucho debridamiento cortante, y cuando lo hicimos con el cirujano plástico, aprovechando que él iba a las visitas que hacíamos semanales en la cama del paciente. Usamos limpiadores de herida, usamos un limpiador, un antimicrobiano que además tiene un tenso activo, de manera de bajar la carga bacteriana, pensando que esto era una herida que ya llevaba abierta por lo menos más de un mes, y que teníamos alta sospecha que podía tener una infección localizada. Y además controlamos el exudado abundante que tenía con una espuma hidrofílica que tenía un efecto antimicrobiano, pero que además tenía un efecto antiséptico y antifúngico, ¿ya? Planificamos esto junto con el equipo de los cirujanos, de manera de dejarla 3 semanas, le dimos la chance de 3 semanas, de manera de que el equipo de enfermería iba a preparar este lecho de la herida. Entonces, aquí vean ustedes el abordaje que hicimos. Hicimos seguimiento durante estas 3 semanas a través del diagrama de valoración de heridas de Leal, y también hicimos seguimiento fotográfico, que lo hicimos a través, con el permiso obviamente de la paciente, porque la paciente, a pesar de que en el momento que la conocimos estaba en Winnie, le explicamos muy bien y ella aceptó que sus heridas fueran fotografiadas. Entonces, en 3 semanas tuvimos este resultado. Vean ustedes cómo la lesión de cerca de 18 centímetros había disminuido bastante de tamaño, se nos había circunscrito solo la lesión por presión. Logramos observar que esta era una lesión profunda. En un principio nosotros la habíamos considerado como una lesión inestabilizable, pensando en que tenía todo este material de tejido necrótico, pero una vez que la tuvimos lista, ya se pudo ver ahí que estaba con exposición sacra. Teniendo preparado el lecho de la herida, les quiero contar que en el hospital hay un protocolo de enfrentamiento quirúrgico del paciente que se divide en 3 etapas, muy cortito, porque lo que más que nada les quiero contar de que es muy parecido al enfoque que nosotros le damos o que queremos darlo a través de este concepto de Time CDCT. Entonces tenemos una primera parte que es la fase aguda, se dan cuenta ustedes, donde controlamos los factores desencadenantes, donde hacemos curación avanzada y preparamos el lecho de la herida y hacemos optimización de la nutrición. Esta paciente, mientras estuvo en la preparación del lecho de la herida, se le hizo nutrición intensiva a través de nutrición enteral y parenteral, y se le aportó un régimen hiperproteico. Luego viene una fase de preparación donde se hacen estudios imagenológicos, se puede llevar la paciente a pabellón y se puede programar la cirugía, y luego una tercera fase donde se ven los cuidados postoperatorios, y que esto tiene que ver con los cuidados tanto de la cirugía, que en este caso son los colgajos, los posicionamientos, los drenajes, para luego terminar con la rehabilitación. Entonces, transitar de 3 semanas, nosotros habíamos transitado por la fase aguda del tratamiento. A partir del 5 de mayo se planificaron 3 aseos quirúrgicos en cada uno de ellos, se tomó cultivo, en todos los cultivos salió una pseudomona, o sea, una pseudomona, así que comenzó con tratamiento antibiótico endovenoso, y además esta niña se le hizo en un primer inicio una resonancia porque queríamos descartar que tenía osteomelitis. La resonancia descartó osteomelitis, pero en el primer aseo quirúrgico observaron el sacro muy blando, así que decidieron hacer una resección del sacro. Una vez que tuvieron preparado, vean ustedes, este trayecto, esta zona de socavamiento finalmente terminó teniendo 8 centímetros, una vez que los cirujanos terminaron de limpiar o hacer el aseo quirúrgico que es controlado, y ustedes pueden ver en el fondo de la herida cómo se ven estas zonas como negruzcas, que es donde hacen hemostasia. El 19 de mayo, entonces, esta niña se preparó paseo quirúrgico, se le hizo cierre con un colgajo de rotación glútea izquierda, y se utilizó terapia de presión negativa. Obviamente, después de cada uno de los aseos, se utilizó terapia de presión negativa convencional a 125 milímetros de mercurio. Y aquí también se dejó con un VAC que se denomina un VAC incisional sobre la cicatriz de la herida quirúrgica. Como pueden ver ustedes en la foto del lado izquierdo, se deja
una pequeña lámina o una lámina delgada de sistema de presión negativo, que lo que hace es aspirar, es controlar el exudado, favorecer el cierre de la herida, drenar seromas si es que están presentes y favorecer a la cicatrización. Entonces, la Rosita pasó durante 3 semanas en otras de las condiciones que los pacientes deben tener para ser candidatos a cirugía de colgajo, es que muchos de ellos tienen que permanecer en prono, y muchos de nuestros pacientes a veces no son candidatos de eso, pero en este caso, esta paciente no era posible ponerla en prono porque ella portaba una ileostomía. Así que la dejamos de cúbito lateral derecho-izquierdo y en reposo absoluto. No se le subió la cama más allá de 30 grados, de manera de no flexionar el colgajo. El colgajo se observó todos los días para ver el higiene capilar y el funcionamiento. Los drenajes también se observaron para ver el funcionamiento de los fluidos que estaban saliendo desde la herida. Y luego de 2 semanas con el vaccisional, se sacó el vaccisional y este es el resultado de la herida. En general, los resultados del equipo quirúrgico son relativamente buenos, muy parecidos a lo que dice la literatura. Tenemos una tasa de complicación en una serie muy pequeña que hicieron el año pasado de pacientes que requirieron de colgajo, que es como del 60%, la literatura describe hasta el 40%, igual esta es una serie muy pequeña, como les digo, eran solo 9 pacientes. Y la mayor complicación es la dehiscencia de sutura. Entonces ustedes pueden ver en el borde inferior, cerca de la zona del ano, que es donde más sufren los colgajos, se puede ver una pequeña lesión abierta, que es lo único que tiene, que relativamente no cerró lo suficientemente bien. Entonces, esta es una foto de Rosita, donde ya están, cuando decidimos retirar, decidió el equipo quirúrgico retirar el drenaje, y se mantiene con la sutura por unas semanas más, y luego se programa la rehabilitación. Una vez que ya se le saca el vac incisional, se espera 2 semanas más, y luego empieza con un régimen de sedestación, que es de 1, 2, 3 días, donde el primer día comienza 15 minutos sentadas por 2 veces, luego el segundo día 30 minutos sentadas por 2 veces, y luego 45 minutos sentadas por 2 veces. Puede bipedestar con ayuda. Obviamente, aquí la parte nutricional está full, la rehabilitación también, ella baja al gimnasio 2 veces al día para reponer toda esta masa muscular que perdió mientras estuvo hospitalizada gravemente enferma. Está en tratamiento por terapia ocupacional para poder reentrenarla en las actividades de la vida diaria, y también está en tratamiento por fonoaudiología porque ella es telefonista. Entonces, el largo tiempo que estuvo con intubación produjo alguna inflamación de sus cuerdas vocales. Así que está en esta fase de rehabilitación. Ustedes pueden ver una lesión profunda, grande, que estaba muy sucia, que era de estadio muy profundo, y que luego de la cirugía queda ya cerrada. Lo bueno de la cirugía, o lo bueno que los pacientes se les pueda hacer un colgajo y que puedan optar a esta opción, es que justamente se repone todo el tejido con tejido que es el mismo, va músculo, va irrigación. Ahora, lo que debemos prevenir, obviamente, ella es una mujer muy joven, de que vuelva a aparecer o que reaparezcan lesiones por presión en la zona donde ya la tuvo. Hoy día la fui a ver y ella está casi lista para el alta. Vean ustedes cómo están sus talones. Nosotros no debridamos la placa necrótica, pero solamente porque tenía muchas heridas y queríamos ir por parte, pero le queda solo un pequeño botoncito de necrosis en el talón, que es de menos de 1 centímetro. Una de las lesiones por calcifilaxis se volvió a abrir, así que, pero está con tejido de granulación, así que lo estamos tratando. La otra cerró perfectamente, y como les contaba, evolucionó con una pequeña dehiscencia, y además se le hizo una ecografía para observar el espesor del colgajo, y tiene una colección en el espesor del glúteo que iba a ser puncionada por radiología intervencional. Y hoy día también planificamos la educación para el alta, que fue el motivo que yo la fui a ver, así que estamos planificando la educación de la ostomía, porque queremos darla de alta la próxima semana. Así que eso queríamos compartir con ustedes. Espero que haya sido claro en toda la información. Muchas gracias. Por supuesto, Solange, excelente presentación. Yo invito, ¿cierto?, a Bárbara, a Claudia y a Solange para que puedan abrir sus cámaras. Hemos seleccionado, digamos, algunas preguntas que nos parecen interesantes resolver
para finalizar ya con este webinar, y las voy a hacer abiertas, ¿ya? Cualquiera de las tres, ¿cierto? Claudia, Bárbara o Solange pueden contestar. Vamos a dar paso a la pregunta de Genoveva Rivero. Genoveva, muy buenas tardes. Aquí va tu pregunta. Dice, ¿con qué tipo de apósito protejo tendones expuestos al colocar equipo de terapia de presión negativa? ¿Contesto yo? Por favor, Claudia, Ya. conteste nomás. Se supone que el tendón, el hueso, estas zonas nobles, ¿cierto? Debemos protegerlas de que no vaya directo la esponja. Idealmente, artesanalmente, lo que se hace es colocar muchas capas de contacto de algún tul o de estas mallas vaselinadas. Lo que pasa es que nosotros decimos tul, chiquilla, y hay gente de México que no entendía ese concepto. Así que de estas mallas parafinadas o vaselinadas, ¿cierto? Con petrolato, y se colocan varias capas. Pero también hay distintos tipos de laboratorios que tienen presión negativa y que tienen esponja especial para esta zona. Y esa es la esponja que se conoce coloquialmente como la esponja blanca. Es una esponja además que es húmeda, ¿cierto? Y que no reseca y que además tiene mucha fuerza. Por lo tanto, también son las recomendadas para los túneles. Por lo que decía la evidencia que nos dijo tan perfectamente la Bárbara, que en las zonas de túneles hay que tener mucho cuidado con poner apósitos que se vayan a romper. Sobre todo también pensando en los socavamientos de la espuma de la terapia de presión negativa, nos ha pasado en que hemos sacado o que hemos puesto muchos trozos y después uno no los cuenta. Por lo tanto, es por eso tan importante poner uno largo o poner algo que tenga mucha fuerza tensil para cuando tú lo retires salga completo. Y esta esponja blanca también tiene esa tensión. Pero si no hay nada, tul o de estas mañas de contacto. Muchas gracias, Claudia, por tu respuesta. Y tenemos una pregunta de Cristian López Vargas que dice, ¿qué se utilizó en el manejo domiciliario posterior a la terapia de presión negativa? Va en relación al caso clínico. Ah, ya, es que yo ahí me fui rápidamente, me puse las pilas a correr porque caché la hora. Eso, Cristian preguntó, ¿cierto? Eso Sí, va a Cristian. depender, Cristian, es súper importante que todo el mundo pregunte qué colocamos y nosotros como sociedad científica como que no somos de la receta de cocina. Lo que nosotros queremos entregarles con estos webinars y con los cursos que vamos a hacer es que ustedes sepan distinguir y sepan gestionar el lecho de la herida, obviamente primero evaluando al paciente completamente, llegando al diagnóstico etiológico y ya cuando nos vamos al lecho de la herida evaluar, y evaluar según el time. Y ahí va a depender de qué es lo que tú le colocas, cómo encuentras la herida. Si la herida tiene, por ejemplo, hubo un momento que esa herida estuvo muy granulatoria, pero muy babosa, con hipergranulación, y en el fondo ahí la recomendación fue, ojo queridas, esto es una infección con signos sutiles. La infección con signos sutiles es principalmente herida que sangra mucho, no cierra, hipergranula, se pone de un color rojo brillante. Por lo tanto, aquí lo que se hizo es manejarlo como que estuviera infectada con apósitos con plata o con apósito antimicrobiano. Luego, cuando la herida ya la logramos sacar, ¿cierto? Siempre recordar que la plata se debe usar por lo menos 2 semanas y evaluar si hace efecto. Y luego de eso ya seguimos porque ya estaba granulada. Anda muy bien la granulación, como lo dijo Bárbara, la espuma hidrofílica. No la dejen de lado, saben que es un apósito bueno, bonito y barato. Es excelente. Y tenemos espuma hidrofílica con AMD, tenemos espuma hidrofílica con plata, por lo tanto no la dejen de usar. Al final, cuando se formó como una costra, típico que después se va cerrando rápidamente, hubo un momento en que la herida quedó estancada. Bueno, ahí si se queda estancada, evaluar que no tenga biofilm, evaluar lecho de la herida, evaluar infección. Si no tiene infección, ojo, puede estar con elevadas las metaloproteasas, por lo tanto ahí colocamos un inhibidor de las metaloproteasas, pero por eso, importante queridos, que hagan esta gestión, que miren la herida y digan
cuál es el objetivo que quiero conseguir y después de eso yo decido qué apósito voy a utilizar. Muchas gracias, Claudia, por tu respuesta. Y vamos a dar paso a una última pregunta porque ya nos está, digamos, un poco alcanzando el tiempo. Y le vamos a contestar a Valentina Muñoz. La pregunta es lo siguiente, dice, respecto a los pacientes de unidad de cuidados críticos, se nos dificulta mucho en ocasiones los cambios de posición por descompensación hemodinámica. Además de cuando se forma una lesión por presión, sobre todo en la zona sacra, que son las más frecuentes en estos pacientes. Es también difícil realizar la curación en la fase crítica, uso de altas dosis de drogas vasoactivas. ¿Qué recomendarían para evitar que estas lesiones se agraven, considerando lo anterior que he mencionado? Valentina Muñoz. Bueno, No sé si Barbarita nos puede... Eso. Sí, yo voy a tratar de contestar porque la verdad es que con este tema del COVID es uno de los principales problemas que se están generando en las unidades de cuidado intensivo. Esta inestabilidad hemodinámica que habla la colega es el gran problema para iniciar las lateralizaciones de los pacientes. Entonces, dentro y recalcarles, chicos, que está en estudio la vinculación del COVID con esta magnitud de lesiones que uno dice, pero ¿cómo se generó esto si yo tuve la precaución de bloquear la presión de las zonas de presión? Ese paciente que yo les mostraba, que me da mucha pena a mí porque se nos murió después, tenía estas lesiones, a pesar de que estuvo en 2 ciclos en prono, el paciente nunca estuvo tanto rato supino, ¿cierto? O sea, no estuvo, si uno lo hubiese analizado, nunca estuvo mucho rato como para poder decir uno, oye, es que nunca lo lateralicen y no. Entonces, considerar a todas las colegas que están en las unidades críticas ahora que el COVID sí se está estudiando, que tiene una vinculación en la expansión y la profundidad como la presentación de este tipo de lesiones. Son mucho más complejas, al parecer por lo que se dice por ahí es que este COVID que es tan malo en realidad que no es un simple virus, por eso la prevención tiene que ir muy de la mano de la gente, que es algo que ahora estamos como al debe acá en Chile, a pesar de todo este proceso de vacunación. Los pacientes tienen 3 veces más riesgo de presentar estas lesiones. Entonces, si yo le sumo ese riesgo más a la inestabilidad hemodinámica, que es por un tema de presiones internas, más los accesos y tenemos que reconocer que con esta pandemia ha disminuido la frecuencia de lateralización de los pacientes, debemos trabajar por la prevención. Porque la Sole también, yo me acuerdo que ella también era ella a mí me orientó, yo tengo que decirlo. ¿Te acuerdas, Sole, cuando yo salí? La Sole era mi profe de intensivo. Oye, Entonces, querida habladora, si la Sole tiene 10 años menos que tú. Bueno, pero andamos cerca, pero ella a mí me recibió cuando yo egresé y no lo voy a olvidar nunca. Tenemos que trabajar por la prevención, no olvidarnos. Yo sé que el paciente está crítico, yo trabajé en toda la primera oleada, pero uno tiene que no descuidar la prevención. Apenas el paciente logre la estabilidad hemodinámica, que uno lo evidencia a través de la disminución de las drogas o de los componentes de monitorización que uno tiene, debemos empezar a girarlo. Y lamentablemente estas lesiones hay que trabajarlas desde el principio. Pero no hay una receta muy fuerte que uno pueda decirle gírelo cada 2, gírelo, porque en realidad la presentación de este COVID ha aumentado y ese es uno de los objetivos de este webinar, que los pacientes están saliendo de las unidades críticas, pero están saliendo completamente lesionados. Yo creo, Sole, no sé si tú me puedes apoyar con eso, todos los pacientes salen con algo. No hay ningún paciente que no esté saliendo con nada. Sí, Y así es. es una tarea pendiente de la enfermera del área crítica, y lo digo a cabalidad. 18 años trabajando en el intensivo y les puedo decir que los pacientes sí o sí salen con lesiones, y con esta pandemia ha sido horrible. Así que recomendar más que nada la prevención, el cuidado de la piel, no olvidar la vigilancia, como dice alguien por ahí, diaria, el apoyo de los otros profesionales que están insertándose en las unidades críticas, los terapeutas ocupacionales, pero no olvidar que la gestión del cuidado de este tipo de lesiones es de la enfermera. Eso, Pame. Agradecemos esta brillante presentación de este primer webinar de la Asociación Científica Chilena de Herida, Estómago y Continencia, y tengo la tarea de invitarlos y motivarlos a que formen parte de esta maravillosa asociación. ¿Cómo hacerlo? Se preguntarán ustedes. Bastante fácil.
tiene que escribirnos, ¿cierto?, a www.achec, ¿cierto?, achec@gmail.com, ahí tengo un pequeño arreglo, achec@gmail.com, y usted nos cuenta, ¿cierto?, cómo nos conoció y cuáles son sus ganas de pertenecer a esta maravillosa asociación. Así que los esperamos, ahí está el aviso, y por supuesto, agradecer a las y los enfermeros que nos acompañan a lo largo de Latinoamérica. Tengo que nombrar, por supuesto, Perú, México, Argentina, Colombia, Ecuador, y a lo largo de todo, ¿cierto?, nuestro país. Tenemos representantes acá, no tengo duda, hay Antofagasta, Atacama, Copiapó, Ovalle, Viña del Mar, Valparaíso, Coquimbo, La Serena, Rancagua, Talca, Temuco, Coyhaique, presente Peumo, Melipilla, Cheguayante, me faltó Costa Rica, Lautaro, ¿ya? Y, por supuesto, quisiera hacer un saludo también y agradecer la participación a los futuros enfermeros y enfermeras que también están acá. Vi también Universidad Mayor que nos acompañan esta tarde. Agradecemos, bien, muy contentas, porque es la primera vez que tenemos el honor de tenerla acá, a Ana María, ¿cierto?, que representa la Dirección Nacional de Enfermería y por lo pronto, ¿cierto?, nuestro ministerio. Y muy importante, quiero decirles que agradecemos a Cardinal Health Chile y Latinoamérica por el auspicio de este evento, porque la verdad que es una empresa del área de insumos y dispositivo médico en el área hospitalaria y en el manejo avanzado de heridas con presencia en Chile y Latinoamérica, actualmente con un foco muy importante en la educación y en la capacitación en diversas áreas para el beneficio de nuestros pacientes. Y justamente se propuso lo que también nosotros buscábamos, un marco para este tipo de actividades, y nos generaron este auspicio y nos dan la posibilidad de desarrollar este webinar con una plataforma para 1000 personas. Nuestra idea es de llevar desde la evidencia a la práctica a lo largo de todo Chile y Latinoamérica y compartir el conocimiento en beneficio de lo que es lo más importante para cada uno de nosotros, que son nuestros pacientes. ¿Qué más podría decirles? La presentación va a ser subida, como ustedes lo ven, ya vamos a compartir un link y posteriormente va a estar en la plataforma digital del Ministerio de Salud. Y aquellas preguntas que no logramos compartir porque los tiempos se nos hacen justos, nos vamos a comprometer de compartirlas a través del correo electrónico. Quiero dejar a nuestra presidenta, Claudia Ramírez, para que haga nuestro cierre final. Adelante, Claudita. Bueno, yo solo agradecer a este equipo bacán que tenemos de HIEC. Somos una sociedad bastante nueva, queremos hacer la diferencia, que nosotros hablamos, como dice nuestra querida Pam, desde la evidencia, y lo que queremos hacer nosotros con la sociedad es acercarla a ustedes, que la evidencia muchas veces está en un mamotreto de 500 páginas. Bueno, ¿qué hizo aquí mi querida Bárbara Salas? Se leyó el mamotreto de 500 páginas y lo resumió. ¿Qué? Es verdad, lo tuve que leer entero, lo leí entero. Sí, porque eso es lo que queremos. Para nosotros sabemos que están súper complicados con los tiempos, sabemos que no tienen tiempo para estar leyendo constantemente. Bueno, nosotros como asociación científica lo que queremos es acercar la evidencia a lo último. Idealmente nosotros hablamos de los últimos 5 años, tratamos de que sea evidencia muy fresca, queremos que se motiven con nosotros a que quieran participar, queremos tener enfermeras y enfermeros empoderados en el manejo avanzado de heridas, en donde no estemos peleando por el campo, porque en realidad nos llaman para manejar las heridas. Motivarlos, darle las gracias a todas mis queridas amigas, porque aquí son amigas, dar las gracias también al comité científico de HIEC, que también son amigas, contarles que además esta sociedad nos vemos súper formales, pero en realidad es en súper buena onda, somos súper cercanos, la idea es compartir nuestras experiencias, que ustedes también se acerquen a nosotros, y si tienen las dudas, las vamos a compartir. Si no las aclaramos rápidamente, pueden anotar mi mail, que es ramirezcastro.cl@gmail.com, para lo que necesiten. Habían personas que preguntaban, por favor, ¿de dónde sacaron esta evidencia? Se las mandamos. Esto nosotros en la sociedad
científica tenemos a las encargadas de comité científico que van subiendo todas las últimas evidencias, las guías, pero si las necesitan me la piden al mail, no hay ningún problema. Y idealmente ojalá haberlos dejado muy motivados, darse cuenta que todos podemos llegar a ser enfermeros, expertos, especialistas, como les quieran llamar, en manejo avanzado de heridas. Eso, muchas gracias. Gracias nuevamente, Solange, Bárbara, porque los metí en este webinar. Les agradezco profundamente por supuesto, a mi querida anfitriona, la Pamelita, y a las que están backstage, chiquilla. Esto no es un trabajo mío, ni de nosotras las que estamos aquí. Hay un grupo gigantesco trabajando. Agradecer también a la Feña, a la Fernanda, la Heidi estaba metida aquí también opinando, a todo mi querido comité científico, a la Eliana. Muchas gracias y esperamos haberlas motivado con esto, que quieran empezar a trabajar, a enfrentarse a la herida desde la evidencia, más que de los apósitos que tengo, y obviamente si quieren ser parte de nosotros, bienvenidas, que las esperamos con los brazos abiertos. Gracias. Muy buenas noches a todas y todos, que estén muy bien y gracias por compartir este primer webinar con ACHEC. Lo esperamos porque esto tiene réplica, viene un segundo, y probablemente un tercero y un cuarto, así que sean todos cordialmente bienvenidos. Muy buenas noches. Gracias a los más de 500 personas conectadas. Chao, chiquillas, nos vemos. Chao.